Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy tenemos unos invitados muy importantes que nos van a hablar acerca de 3 movimientos literarios que marcaron diferentes etapas del siglo XIX y principios del siglo XX en Colombia. Vamos a empezar con el romanticismo, donde tenemos a una importante y significativa periodista, escritora y feminista de esta época llamada Soledad Acosta de Samper. Bienvenida, señora Soledad. Cuéntenos un poco más acerca de usted, de su vida cotidiana y sus aspectos más importantes. Muchas gracias, Valentina, por la invitación. Me presento, me llamo Soledad Acosta de Samper. Nací el 5 de mayo de 1833. Mi papá fue Joaquín Acosta y mi mamá Carolina Kemble. Tuve solamente un esposo durante mi vida llamado José María Samper, con el cual tuve 4 hijas. Fui prolífica, escritora, periodista, historiadora y feminista, y me convertí en una figura clave para la literatura colombiana del siglo XIX. ¿Y usted por qué ha sido tan importante en la época del romanticismo? Pues Valentina, he sido muy importante gracias a mis actos, ya que se han caracterizado por ser y tener el papel de la reivindicación como mujer en la sociedad y en la historia. Gracias a mis novelas, ensayos y revistas hubo una difusión de cultura colombiana, exploración de temas sociales y aspectos políticos. A través de mis obras abordé el tema de educación femenina y construcción de identidad nacional, donde ayudé que la participación femenina se promoviera más en la vida pública y cultural. Bueno, señora Soledad, me he dado cuenta de que me habla mucho que tuvo un impacto muy significativo en esta época. ¿Me podría hablar un poco más del contexto histórico, económico y social? Claro que sí, con el contexto histórico puedo decir que contribuí con la construcción de una narrativa nacional que incluía desafiar las visiones tradicionales que le daban a la mujer un papel secundario. Hubo cambios y desafíos, ya que la mujer luchaba por encontrar su lugar en la sociedad, pero con mis obras y testimonios se desarrolló un compromiso con la defensa de los derechos femeninos y desarrollos literarios. En el contexto económico no tuve contribuciones directas en el sentido político o teorías económicas. Sin embargo, mis obras y activismo tuvo un impacto al promover participación femenina y cuestionar la desigualdad de género. Hubo una transición literaria del romanticismo al realismo y limitaciones femeninas en la vida pública y literaria. Es maravilloso todo lo que hizo por las mujeres. Entre la economía y la historia está metido el contexto social, el cual habla de la emancipación femenina y la reivindicación del papel de la mujer en la sociedad colombiana. Dígame, ¿cuál fue su motivación para escribir? Valentina, como tú lo has dicho, yo aporto un montón en todos los aspectos a las mujeres, así que esa fue mi motivación. Defender sus derechos y su papel en esta sociedad se convirtió en una necesidad, ya que necesitaban educación y un lugar en la historia. Utilicé la escritura como una herramienta para transformar la realidad de las mujeres. Hábleme más de los aspectos más fundamentales y sus obras más importantes para las personas en esta época. Por supuesto, mi trabajo caracterizado por la exploración de temas históricos, representación de personajes femeninos complejos y crítica social, especialmente la relación del papel de la mujer. Mis obras más reconocidas fueron Novelas y cuadros de la vida suramericana, Los piratas en Cartagena y Una holandesa en América, y Diario íntimo. Estos fueron los más reconocidos. Bueno, señora Soledad, de verdad muchas gracias por venir y hablarnos de todos sus increíbles aportes. Ahora seguimos con el modernismo, hablando de José Asunción Silva, un escritor y poeta colombiano, considerado uno de los más importantes poetas que introduce cánones modernos en la literatura colombiana. Bienvenido, señor Silva, háblenos más de su vida. Muchísimas gracias, Valentina, por invitarme para hablar de mi vida. Mi nombre es José Asunción Silva Gómez. Nací el 27 de noviembre de 1866 en Bogotá. Mis padres fueron Picardo Silva Frade y Vicenta Gómez Diago. Nunca me casé ni tuve hijos, aunque mi único amor fue mi hermana, Elvira. No correspondía a ser directamente romántico. Fui poeta, escritor y comerciante colombiano, considerado pionero del modernismo en América Latina. Influí por mi estilo innovador en la literatura hispanoamericana. Y ahora, explíquenos por qué fue tan importante en la época del modernismo. Fue crucial para esta época, ya que influí la poesía y la literatura por innovaciones formales, temáticas, que exploraron la melancolía, la muerte y la belleza efímera, donde utilicé el lenguaje simbólico y evocador, que unió el modernismo. Mis obras reflejaban una profunda melancolía y sensibilidad exagerada, con características que se reflejan en el modernismo. Yo también fui uno de los primeros en Colombia en escribir poesía que no se limitaba a temas morales o religiosos, sino que exploré la subjetividad y la experiencia individual. Señor Silva, también se puede decir que su estancia en París lo puso en contacto con el ambiente cultural y literario de la época.
especialmente con varios autores simbolistas y decadentistas que lo ayudaron a influir en sus ideas y sus obras que marcaron el modernismo. También a sentar las bases para un gran desarrollo hispanoamericano, con la influencia de sus obras y poesía perdurable. Ahora bien, cuéntenos cuál fue su impacto en el contexto histórico, económico y social. Pues Valentina, en el contexto histórico puedo decir que junto a Rubén Darío fue impulsor clave en Latinoamérica, rompiendo con el academicismo y la estética tradicional, incorporando elementos franceses y explorando diferentes temas. Mis obras marcaron un antes y un después en la poesía colombiana, abrieron camino a formas de expresión y colocando bases en el desarrollo modernista. Al final me convertí en un símbolo de la bohemia, la sensibilidad artística y la rebeldía. Muestra una figura de poeta atormentado, incomprendido y con adelanto a mi época. Pasando al ámbito económico, se puede resaltar que usted está apareciendo en el billete de 5.000 pesos, donde hay un homenaje a su gran legado político. Pero ahora, hablemos más del contexto económico por medio de su gran legado. Por supuesto, Valentina. En mi faceta de comerciante y empresario, di un aporte a la actividad empresarial en Bogotá, específicamente en el negocio de mi familia de almacenes, donde la moda y el ambiente de la ciudad impactó a finales del siglo XIX. Fuimos pioneros en imponer tendencias y modernizar la imagen de Bogotá, donde se contribuyó a una transformación cultural y económica, aunque generó polémicas y resistencia con críticas que me acusaban de promover influencias extranjeras y alejarme de las tradiciones. A pesar de esto, mis visiones en el ámbito de moda y publicidad se modernizaron. Bueno, señor Silva, hábleme del contexto social, ya que usted ha sido un personaje del modernismo bastante significativo para esta época. Pues yo usé el simbolismo y modernismo como movimiento literario, que se reflejó en mis obras donde combiné elementos románticos con formales y temáticas de innovación. Bogotá era una ciudad con mentalidad de iglesia católica y tradicional, así que con mi sensibilidad artística e inquietudes literarias me marginé un poco. Utilicé el simbolismo francés y el modernismo hispanoamericano para renovar la poesía a través de nuevas formas y temas. Usé el verso libre, la musicalidad, exploré temas de muerte, soledad y belleza decadente. ¿Y cuál fue su motivación para escribir? Fui motivado a escribir una combinación de factores personales, influencias modernas y un profundo sentido de la estética y la melancolía, también por nuevas corrientes literarias, europeas y sensibilidad. También puedo hablar de mis dos obras más destacadas, Nocturno 3, que habla de la muerte por mi hermana Elvira, y otra, de Sobremesa, una novela modernista e innovadora. Bueno, señor Silva, muchas gracias. Ahora, pasamos al costumbrismo, con nuestro escritor y periodista colombiano que hizo la novela célebre que le dio inicio a este género, José Eugenio Díaz Castro. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es José Eugenio Díaz Castro. Nací el 5 de septiembre de 1803. Mis padres fueron Andrea de Castro y José Antonio Díaz. Yo no tuve esposa ni hijos porque me centré en mi trabajo, la literatura. Fui de los grandes pioneros del costumbrismo y de los grandes exponentes, guionistas y narradores de Colombia. Pues de mi trabajo me dedicaba a explorar mucho la zona rural y las costumbres colombianas. ¿Y por qué ha sido tan importante en el costumbrismo? Yo retraté costumbres, paisajes y formas de vida del campo colombiano, con las cuales formamos una entidad literaria. Así, en el siglo XIX dimos la expresión de ellos y yo fui un pionero del género. Ahora háblenos más sobre cómo fue su impacto en el contexto histórico, económico y social en esta época, tan importante para Colombia. Empezando por el contexto cultural, yo siempre traté de dar a conocer el campo a lo largo del país, así dándoles una identidad cultural y para que se conocieran mejor pues a lo largo de todo el mundo, pero sobre todo en Colombia. Además fui muy reconocido por propagar ideas tanto religiosas como conservadoras por el país, lo cual ayudó a tener cierta diversidad y pensamientos distintos en las culturas. Bueno, en el contexto económico podemos decir que reflejó las desigualdades económicas entre campesinos y terratenientes. También trabajó en el negocio del tabaco, donde presenció la realidad del país y la pasó a sus textos. También, gracias a esto, hoy en día los historiadores pueden entender la economía rural. Eso es correcto, ya que en el ámbito social, todo lo que he hablado ha sido de conflictos, vida cotidiana y unos temas, los cuales son de este tipo.
Ahí también marqué los conflictos y tensiones entre liberales y conservadores, donde pudimos ver las debilidades y las injusticias de cada uno. ¿Cuál fue su motivación para escribir y cuáles fueron sus obras más destacadas? Quería preservar la realidad de la vida cultural y denunciar las injusticias sociales y políticas, expresar mi amor por esta tierra y su cultura, y educar sobre el lenguaje y todo lo bello de mi país, y también aprender de las diferentes religiones. Bueno, muchísimas gracias a todos los invitados que vinieron hoy a esta entrevista donde conocimos más de sus vidas y nos vemos en una próxima emisión.